En el corazón del interior del estado de Monterreal, la hacienda Bella Vista era más que un negocio exitoso. Era el legado de una vida entera de esfuerzo y determinación de su Agenor. Un hombre de pocas palabras y de mirada siempre atenta, él había construido su fortuna con trabajo arduo, sin jamás olvidar que el dinero atraía tanto respeto como interesados. Con la experiencia de quien ya había visto muchas cosas, tenía una regla simple: la confianza se conquista con actitudes, no con palabras bonitas. Cuando su único hijo, Ricardo, anunció que pretendía casarse con Isabela, una joven sofisticada de la capital, Agenor sintió un nudo en el pecho. No se trataba de una desconfianza gratuita, sino de un instinto afinado por años de experiencia. Isabela era bella, educada y elegante, pero algo en ella incomodaba a Agenor. Había un brillo en sus ojos que parecía estar más encantado con la grandeza de la hacienda que con el propio Ricardo. Para cualquier otro, podría haber sido solo una impresión, pero Agenor no ignoraba sus intuiciones. Decidido a descubrir la verdad, decidió poner a prueba el carácter de la futura nuera. Se disfrazó de simple trabajador rural y fue a un café sofisticado de la ciudad donde Isabela solía ir. Se acercó humildemente y con una sonrisa tímida le pidió si podría pagarle un café. La mirada de desprecio que recibió en respuesta dijo más que cualquier palabra. Agenor agradeció, pero a esa altura ya no fue necesario decir nada más. La mirada de Isabela era de impaciencia, como si aquel acercamiento fuera una afrenta a su estatus. Sin saber que estaba siendo puesta a prueba, ella solo frunció el ceño y volvió a su celular, ignorando por completo al hombre sencillo que estaba frente a ella. Para Agenor, aquello ya era una señal clara, pero necesitaba más. Sabía que las apariencias podían engañar y tal vez Isabela solo había tenido un mal día. Por eso decidió llevar su prueba a un nivel más profundo, un ambiente en el que nadie podría fingir por mucho tiempo. La rutina de la hacienda. De regreso en la hacienda Bella Vista, Agenor llamó a su ama de llaves de confianza, doña Berenice, y le explicó lo que necesitaba de ella. Una observación discreta, sin interferencias, solo para entender cómo se comportaba Isabela lejos de los ojos de Ricardo. Pasaron los días y, como era de esperarse, la joven reveló su verdadera faz. Impaciente, encontraba todo en la hacienda demasiado rústico. Se quejaba del calor, del olor del corral, de la comida sencilla. Trataba a los empleados con superioridad, como si fueran invisibles. Para alguien que decía amar a Ricardo, parecía tener poca consideración por el mundo que formaba parte de la vida de él. Doña Berenice no necesitó mucho tiempo para confirmar las sospechas de su Agenor. En una tarde sofocante, mientras los empleados organizaban la cosecha, Isabela pasó por el almacén y se quejó del polvo que se elevaba en el aire. Al ver a uno de los peones limpiando las botas con un trapo, arrugó la nariz y comentó, sin ninguna preocupación por si sería oída: «No sé cómo Ricardo soporta vivir en este lugar». La frase cayó como una piedra en el estómago de doña Berenice. Para una mujer que supuestamente quería construir una vida al lado de Ricardo, aquel desprecio por la hacienda dejaba evidente que sus sentimientos no eran tan profundos como pretendía aparentar. Cuando Agenor escuchó el relato de la ama de llaves, solo movió la cabeza. No estaba sorprendido, pero sentía un nudo en el pecho por su hijo. Ricardo siempre había sido un hombre correcto, de buen corazón, y merecía a alguien que lo amara por lo que él era, no por lo que poseía. Era hora de una última prueba, la definitiva. Sin avisar a nadie, Agenor difundió por la hacienda la noticia de que había perdido todo en una inversión arriesgada y que la Bella Vista sería vendida para saldar las deudas. Sabía que esa noche Ricardo e Isabela tendrían la conversación más importante de su relación. La reacción de Isabela fue más rápida de lo que cualquiera podría imaginar.
Tan pronto como Ricardo contó sobre la supuesta quiebra de su padre, ella guardó silencio por unos instantes, como si estuviera procesando la información. Pero no tardó mucho en que la máscara cayera. ¿Y qué vamos a hacer ahora?, preguntó, con una expresión de desesperación que no parecía ser por la situación de Ricardo, sino por el impacto que esto tendría en su vida. Ricardo, ingenuo, trató de calmarla, diciéndole que encontrarían una solución juntos, que podrían empezar de cero. Pero la respuesta de ella fue un golpe en el pecho. No cambié mi vida cómoda por un futuro incierto. Agenor, que observaba todo a la distancia, cerró los ojos por un instante. El silencio de Ricardo dolía más que cualquier grito podría expresar. Allí estaba él, frente a la mujer que decía amarlo, pero que al primer signo de dificultad demostraba que nunca había estado realmente a su lado. Sin más argumentos, Isabela hizo lo que parecía ser su única opción. Tomó sus cosas y se fue sin mirar atrás. Ricardo se quedó parado, aturdido, como quien acaba de despertar de un sueño y se da cuenta de que, en realidad, estuvo ciego todo el tiempo. Los días siguientes fueron difíciles para Ricardo. El dolor de la decepción se mezclaba con la vergüenza de haber creído en un amor que nunca existió. Se alejó de todos, pasaba horas a caballo por los campos de la hacienda, sin rumbo, tratando de encontrar respuestas a preguntas que martillaban en su cabeza. ¿Cómo no se dio cuenta antes? ¿Cómo se dejó engañar tan fácilmente? Su Agenor no dijo, «Yo te lo advertí», porque sabía que ciertas lecciones que la vida enseña se aprenden de la manera más dura. Solo observaba a su hijo, esperando que el tiempo hiciera su papel. Fue en una de esas tardes solitarias que Ricardo encontró a Marina. Ya la conocía de vista, hija de un vecino agricultor que siempre ayudaba a su padre en la labranza y de vez en cuando iba a la hacienda a entregar leche fresca. Pero aquel día, algo en ella llamó su atención de manera diferente. Tal vez fue la sonrisa sincera o la forma en que cargaba los cubos de leche sin quejarse, incluso con las manos marcadas por el esfuerzo. Sin saber explicarlo, Ricardo sintió que esa sencillez tenía un valor que él nunca había percibido antes. A partir de ese día, Ricardo empezó a fijarse más en Marina. A diferencia de Isabela, ella no parecía querer impresionar a nadie. Por el contrario, era reservada, pero tenía una manera amable que hacía que todos se sintieran a gusto con ella. Se dio cuenta de cómo trataba a los empleados de la hacienda con respeto, de cómo conversaba con doña Berenice con naturalidad y de cómo, a pesar de la vida sencilla que llevaba, siempre encontraba motivos para sonreír. Esto lo hizo reflexionar sobre cómo se había ilusionado con un amor que dependía del estatus y el lujo, mientras que quizás la felicidad siempre había estado allí, frente a él, de una manera que nunca había notado. Su Agenor, observador como siempre, pronto percibió el cambio en su hijo, pero esta vez no intervino. Sabía que algunas cosas debían suceder de manera natural, y así fue que, sin prisas y sin juegos, Ricardo y Marina se fueron acercando. Primero en conversaciones casuales, luego en pequeños intercambios de miradas que decían más que las palabras. Era un amor que no necesitaba pruebas ni desconfianzas, porque nacía de la verdad. Pero, a pesar de sentir algo fuerte por ella, Ricardo aún llevaba consigo un temor. ¿Y si se equivocaba de nuevo? El recelo de Ricardo era comprensible. Después de la decepción con Isabela, no quería volver a ilusionarse. Pero, a diferencia de lo ocurrido anteriormente, él no sentía la necesidad de probar nada. No había desconfianza, solo un miedo silencioso a volver a salir lastimado. Fue entonces cuando su Agenor, en una conversación sencilla al borde del porche, le dijo algo que quedó resonando en su mente. «Quien ama de verdad no necesita ser puesto a prueba, hijo. El tiempo siempre demuestra quién realmente vale la pena». Esas palabras calaron hondo en Ricardo,
porque sabía que su padre hablaba por experiencia propia. Decidido a no dejar que el miedo lo paralizara, Ricardo empezó a permitir que sus sentimientos fluyeran de manera natural. Y cuanto más se acercaba a Marina, más se daba cuenta de que ella era diferente. No le importaba la riqueza de la hacienda, no se deslumbraba con la grandiosidad de la casa principal y, sobre todo, nunca trató de ser alguien que no era. Lo que decía combinaba con lo que hacía, y eso le brindaba a Ricardo una seguridad que nunca había sentido antes. Pero había una duda que no lograba sacudirse de la cabeza. ¿Será que Marina sentía lo mismo por él? Ricardo quería creer que Marina también tenía sentimientos por él, pero no estaba seguro. Ella nunca dio señales obvias, nunca trató de acercarse más allá de lo natural. Eso, en cierto modo, lo confundía. Estaba acostumbrado a demostraciones de interés que parecían calculadas, pero Marina era diferente. No coqueteaba, no hacía preguntas curiosas sobre su vida, simplemente conversaba con él como lo haría con cualquier otra persona, y quizás era precisamente eso lo que lo dejaba tan intrigado, el hecho de que, por primera vez, no supiera qué esperar. Cierto día, sin planearlo, reunió el valor y dijo lo que llevaba semanas reprimiendo. Mientras la acompañaba hasta la verja, donde ella dejaría los cubos de leche, se detuvo simplemente y dijo: «Marina, me gustas». La expresión de ella no cambió de inmediato. Por un breve instante, Ricardo pensó que había cometido un error, pero luego ella sonrió. Una sonrisa serena, sin euforia, pero llena de significado. «A mí también me gustas, Ricardo», respondió, como si eso fuera lo más natural del mundo. El corazón de Ricardo se aceleró, pero esta vez no era por ansiedad o incertidumbre. Era algo diferente a todo lo que había sentido antes. No existía ese miedo a ser engañado, no había dudas sobre sus intenciones. Lo que Marina dijo fue simple, pero la forma en que lo expresó demostró que era sincero. No fue una declaración repleta de adornos o expectativas irreales. Fue un sentimiento puro, construido en el tiempo justo, sin prisas, sin segundas intenciones. En ese momento, Ricardo sintió que finalmente entendía lo que su padre siempre quiso decir sobre el amor verdadero. Cuando se lo contó a su Agenor, esperaba algún comentario irónico o una nueva lección de vida. Pero el viejo hacendado solo esbozó una sonrisa discreta y dijo: «Ahora sí, hijo mío». Esas 3 palabras significaban mucho más de lo que parecían. Era la aprobación silenciosa de un hombre que había pasado toda la vida aprendiendo a diferenciar entre lo real y la ilusión. Para él no se trataba solo de encontrar a alguien a quien amar, sino de encontrar a alguien que se quedara, sin importar lo que la vida trajera, y sabía que Marina era esa persona. Con el tiempo, Ricardo y Marina fueron construyendo algo sólido, sin prisas, sin la necesidad de demostrar nada a nadie. A diferencia de lo vivido con Isabela, él no sentía que tenía que ser alguien que no era para agradar. Marina lo aceptaba por entero, con sus virtudes y defectos, y eso le brindaba una paz que nunca había experimentado antes. La hacienda, que antes parecía cargar las sombras de la decepción, volvía a ser un lugar de esperanza. Y para su Agenor, esa era la mayor victoria. Nunca quiso controlar la vida de su hijo, solo asegurarse de que él supiera distinguir entre lo verdadero y lo superficial. En una tarde cualquiera, Ricardo observaba a Marina ayudando a doña Berenice a preparar el café. Era una escena sencilla, pero cargada de significado. Recordó el día en que Isabela se negó a pagarle un café a un desconocido y comprendió cuánto puede revelar un pequeño gesto sobre una persona. Allí, frente a él, estaba la mujer que nunca necesitaría ser puesta a prueba, porque su esencia lo decía todo. Por primera vez en mucho tiempo, Ricardo se sintió liviano, como alguien que finalmente encontró lo que ni siquiera sabía que estaba buscando.
El tiempo pasó, y sin necesidad de grandes promesas o demostraciones forzadas, Ricardo y Marina siguieron juntos. No hubo un momento exacto en que él se diera cuenta de que quería pasar el resto de su vida con ella, porque la verdad es que ese sentimiento creció de forma natural, sin presiones, sin incertidumbres. Su Agenor, que siempre observaba desde lejos, sabía que esta vez no era necesario intervenir. Solo sonreía al ver a su hijo feliz, sin necesitar planes mirabolantes para poner a prueba a alguien. A veces, la vida enseña las lecciones más grandes de la manera más simple posible. Lo que sucedió con Isabela quedó en el pasado, pero la lección que trajo esa historia perduró para siempre. Ricardo aprendió que el amor verdadero no necesita ser probado, porque se demuestra por sí solo, en el día a día, en los detalles que nadie finge por mucho tiempo. Y cuando miraba a Marina, sabía que no se trataba de un sentimiento basado en apariencias, dinero o conveniencia. Era algo mucho mayor que eso, algo que hasta el día de hoy no sabe explicar completamente, pero que cambió su vida para siempre.